Muy bien, entonces damos de nuevo la bienvenida a un episodio más de Control de Cambios. Miguel, ¿cómo estás? Qué lindo verte. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bienvenidos, amigas y amigos, a Control de Cambios, un podcast sobre las partes públicas de Internet. Yo soy Miguel Monechimo, me acompaña Javier Palero, reciente cumpleañero. Feliz cumpleaños atrasado, Javier. Gracias. Sí, ya una vejez total, 39. Bueno, esto va a pasar a la trivia de Control de Cambios. ¿Qué edad tiene Javier? Sí. Pero el clima cordobés te conserva bastante bien, Javi. Esa brisa cordillerana. Ahora no, y aparte hago skincare, todo. Ahora soy un señor viejo ridículo. Me pongo retinol a la noche. No, todo bien hecho. Humectado. Está bien, ¿eh? Está bien, me gusta. ¿Sabes qué? No sé si tú sabes. Acabo de cumplir 35. Claro. Pero claro, en mi caso se nota por la vida completamente desajustada que llevo, ¿no? Estás perfecto. Pero yo compenso mi aspecto degentado con comportarme como un adolescente. Ir a todos los conciertos. Ir a todos los conciertos, vestirme como yo hubiera soñado vestirme cuando tenía 12 años, no sé. Solamente con camisetas que compro en la puerta de conciertos. Claro, pero ahora eso es un look medio de viejo, porque como vos, tu ideal de los 12 años es un ideal de un viejo. Uh-huh. Sí. No sé si tú, yo sé que te gusta también mucho la música, Javi. No sé si tú has estado expuesto a este concepto del dad rock, del rock de papá. No. Por favor, tíratelo. No es una categoría como, digamos, oficial de crítica, pero se le denomina dad rock al tipo de rock que escucharía el padre de alguien, ¿no? Ajá. Entonces, en esta categoría, por ejemplo, ¿no? Han puesto un montón de grupos de los 90, que grupos que a mí me gustan mucho. No sé, imagínate, Wilco, por ejemplo, es una típica banda de dad rock, ¿no? Probablemente los Black Keys también podrían ser una banda de dad rock. Quizás un poquito más antiguo, podría ser, no sé, pues Led Zeppelin, AC/DC, etcétera. Pero entonces yo me encuentro... Una cosa rara de cómo ha funcionado nuestra adolescencia es que la música que a mí más me gusta es la música que yo descubrí en los años 2000, que llegó tarde a Perú, porque era realmente música de los 90. Entonces la música que a mí más me gusta, generacionalmente le pertenece a gente como unos 5 o 10 años mayor que yo, ¿no? Entonces es gracioso porque yo de pronto voy a conciertos y a veces veo mucha gente mayor, ¿no? Este verano fui a ver a Wilco y en algún momento del show el cantante dice esto: por si acaso todavía nos faltan un montón de canciones más por tocar, así que llamen al babysitter, a la persona que se han dejado a cargo de los niños, y díganle que se van a demorar. Y todos nos echamos una buena risa, pero lo cierto es que yo vi un par de personas llamando. No, es fabuloso. Estoy viendo un video de Dad Rock, tiene un par de bandas ahí mencionadas. Sí. Entonces, claro, cada vez más yo me encuentro en la categoría Dad Rock, pero bueno, niños. Con orgullo. Perfecto, está bien. Mira vos, che, Dad Rock. A mí, yo estoy, un poco con la disyuntiva entre tratar de vestirme elegante y de vestirme juvenil, por ejemplo. Entonces, de vestirte L-gante. O una remera bien, digamos. Pero, en fin. Está bueno también tercerizar el look. Eso soluciona muchos problemas. Agarrar a la novia de uno, por ejemplo, que siempre tiene más criterio. Es decir, bueno, vos decime qué me pongo. O usar un uniforme. ¿Tú alguna vez has pensado usar un uniforme, Javi? Como Steve Jobs, como Elizabeth Holmes. Hay mucha gente que lo recomienda eso. Que es tipo el básico de remera blanca metida con un cinturón y nada, y un pantalón de Uniqlo y una... Supuestamente, claro, ahorra mucho tiempo al momento de vestirse, ¿no? Ya no tienes que pensar en qué vestirte. Minimalismo total, sí. Bueno, hablando de genios incomprendidos, de genios de la... no sé si genios incomprendidos, imbéciles, imbéciles con suerte, imbéciles genios con suerte, o dinero, o grandes personajes hechos de abajo, no sé, podemos ensayar 1000 narrativas. Tenemos que sí o sí hablar de un tema que ya nos debe tener medio hartos, pero que no lo habíamos tratado en este podcast, y es la llegada de Elon Musk a Twitter, con todo lo que trajo aparejado, ¿no? Despidos, cambios de producto. ¿Vos te recordás más o menos qué grandes cambios hizo, qué grandes problemas tuvo desde que entró? Podemos tratar de hacer yo creo que la conversación sobre todo lo que está haciendo Elon Musk en Twitter tiene que estar enmarcada en cómo él llega a hacerse con la empresa.
porque constantemente leemos en la prensa de que Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, ha comprado la empresa. Twitter era una empresa pública, significa que sus acciones listaban en bolsa, y él la ha traído a capital privado. Él con su dinero ha comprado, a todos los accionistas les ha pagado. Hizo una oferta hace unos meses por un valor de la acción, luego intentó rechazar su oferta, intentó jalar el cable y decir no, la verdad es que yo ya no quiero comprarlo, y estuvieron a punto de ir a juicio para obligarlo a que él respete su oferta. Pero un punto clave acá, Javi, es que la manera en la que él ha comprado Twitter no es simplemente sacando dinero de su bolsillo y comprándolo. O sea, no lo ha hecho a cuenta de su propio capital 100%. Lo que él ha hecho es un tipo de adquisición de empresas que se llama una compra apalancada, en el cual parte del dinero que él ha usado para comprar Twitter ha sido un préstamo que le han dado una serie de bancos de inversión. ¿Parte o la mayoría? ¿O la mitad más o menos? Yo creo que es como la mitad o una cosa así. Los números no los recuerdo de memoria. Pero lo interesante de este préstamo es que es un préstamo que obviamente se tiene que pagar de vuelta en algún momento. Entonces, la posición en la que hoy se encuentra Elon Musk a cargo de Twitter es: yo tengo que empezar a echar a andar esta máquina, tengo que echar a producir esta empresa, de tal manera que yo pueda pagar el préstamo de vuelta que he pedido para hacer esta compra, ¿no? Entonces, todo lo demás que él está intentando hacer es una manera de implementar una serie de cambios que, según él, van a traerle más dinero, más liquidez, más flujo de caja a la empresa, ¿no? Una empresa que él consideraba que hasta la fecha venía siendo mal manejada, y que merecía una mejor gestión, ¿no? Lo cierto es que su figura es bastante divisiva, ¿no? Entonces, en los primeros días, inmediatamente después de la adquisición, ha hecho primero, redujo al 50% la planilla de personal, ¿no? De 7.000 empleados pasó a tener 3.500. En semanas subsiguientes ha intentado darle ultimátums a diversos grupos de trabajo para que regresen a trabajar presencialmente. Mandó esta semana una carta diciendo que todo aquel que no esté comprometido al 100% a trabajar de manera hardcore, ¿no? De manera extrema en la empresa, dedicarse de lleno, se tiene que ir. Y él esperaba que un montón de gente se forme detrás de él, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que acá incluso una cosa son las ideas que él tiene de cómo hacer, de cómo hacer dinero a través de Twitter, que algunas a mí me parecen válidas. Pero otra cosa es, creo que la figura de él como líder ya se volvió divisiva, ya se volvió política, ¿no? Entonces, dentro de la empresa, de repente había gente que el día que Elon Musk compró Twitter estaban de acuerdo con seguir trabajando ahí, pero ahora, a propósito de todo lo que él está convirtiendo, lo que él está haciendo con la empresa, ¿no? Lo está gestionando de manera tiránica, quizás, ¿no? Exactamente, consecuencia directa de sus acciones, de la manera en la que se está manejando, sí, sí. Claro, y el impacto es que, bueno, Twitter, aunque es una empresa pequeña, teniendo en cuenta muchos indicadores, planilla, ventas, alcance, etcétera, tiene una relevancia cultural importantísima, ¿no? A nivel político, a nivel de la industria del entretenimiento, etcétera. Entonces, lo que estamos experimentando todos los usuarios de Twitter es una incertidumbre muy grande sobre cuál será el futuro de la plataforma, no solamente por los cambios de largo plazo que Elon Musk amenaza con implementar, ¿no? Como cobrar por hacer X, cobrar por hacer Y, sino por los cambios, repercusiones inmediatas de corto plazo derivadas de que, por ejemplo, renuncia a todo el equipo que se encargaba de mantener este servidor o se encargaba de mantener este servicio, y de pronto la próxima que ese servicio falle no va a haber quien lo solucione, ¿no? Y claro, Elon Musk está sentado en San Francisco con todos sus millones, pero a la medianoche hay que ver si es que hay quien pueda ayudarlo, habiéndose ganado tantos enemigos ya en esa industria y con esa reputación, ¿no? Entonces tenemos varias cosas, me parece, como vos bien decís. El estilo de él, que marca toda una gran señal de inseguridad a los inversores, a los anunciantes, a los usuarios, a los políticos, que son reguladores también, que tienen en cuenta todas estas cosas. Nosotros antes habíamos anticipado que el modelo de libertad de expresión o de moderación de contenidos que él tenía en mente era un modelo bastante naif o equivocado, porque él decía, bueno, todo lo que sea legal será permitido, en fin. Volvió la comedia Twitter y no sé, cosas así, pero al fin y al cabo la cosa es mucho más complicada y por eso se generan esos problemas. Pero aparte de esto, hay otros elementos que son especialmente operativos de cualquier empresa. Entonces, él echó uno de los primeros días al Chief Financial Officer, ¿no? Echó a la jefa de marketing de todo Twitter, echó a la jefa de policy al gerente general, al gerente general, a la jefa de policy ilegal,
¿no? Al equipo que hace la investigación de cómo los algoritmos de recomendación podrían ser mejores y todo eso, echó todo ese equipo de investigación. Y ahora hace poco creo que terminó echándolo al CISO o a alguno de los grandes encargados de seguridad de la plataforma. Entonces, y todo esto antes de las elecciones de medio término, un verdadero desastre. Además de las decisiones apresuradas y estúpidas de implementación de productos como lo de la tilde azul, que permitió grandes momentos de Twitter de cuentas falsas, ¿no? Que parecían verdaderas, discutiéndose cosas entre ellas, inclusive este elemento de la Lockheed Martin, y yo no me acuerdo cómo el nombre de la plataforma, de la empresa farmacéutica. Eli Lilly. Que con tweets, viste, falsos terminaron haciendo que bajara la acción, porque hay gente que está tan acostumbrada a ver la cuenta con el tilde azul y seguía por eso, y hay operadores financieros que cayeron en esa trama. Entonces vos fíjate la cantidad de problemas que se están viendo venir, que son todos errores de todo tipo. Creo que cometió todos los errores posibles. Técnicos, financieros, de gestión, de relaciones públicas, de todo. Me parece que no dejó error sin cometer. Sí, y yo pienso mucho en... Acá quiero hacer una recomendación. Hay un libro muy bonito de la historia inicial de Twitter, de cómo lo crearon. Se llama Hatching Twitter, como dándole... hatching es la palabra en inglés para poner para que un huevo... Con un huevo se rompe, creo. Y esto es de Nick Bilton. Pienso en como que la idea original de Twitter como esta plataforma de comunicación que fue muy poderosa, ¿no? Que nos engatusó a todos, nos emocionó mucho hace muchos años. Y lo que recientemente decía uno de sus fundadores, que fue hasta hace unos años su gerente general, Jack Dorsey, que le decía que quizás Twitter tenía más sentido como una plataforma, como un protocolo de comunicación y no como una empresa, ¿no? Porque es cierto que operarlo como una empresa tiene un montón de complicaciones, tiene un montón de altos y bajos. Presiones. Sí, que hacen que tarde o temprano te equivoques de algún punto, ¿no? Es bien interesante. Y además esto afortunadamente está trayéndonos a la memoria, o está haciendo mucho más presente la pregunta sobre quién produce y quién posee la tecnología que consumimos, la tecnología que usamos, ¿no? Si nuestras computadoras, los servicios de comunicación que usamos, nosotros tendemos a pensar que son muy estables, que son muy estáticos, pero detrás de esos productos y esos servicios hay personas, hay empresas que tienen incentivos concretos, que tienen intereses políticos, que tienen intereses financieros, y que probablemente están tomando decisiones que nos impactan en el día a día en función de esos intereses, ¿no? Hoy lo vemos de una manera cómica, anecdótica, pero constantemente otros productos y servicios evolucionan de esa manera porque finalmente son empresas privadas que están tomando las decisiones que mejor le convienen, ¿no? Y hablando de eso, justamente de las empresas y de la propiedad de estas cosas, ¿no? De la centralización y descentralización de Internet, hay una reacción también que yo no sé si cuán duradera será, cuánto de performática será también, de moverse a otras redes descentralizadas, particularmente a Mastodon. Mastodon, que es una red social de microblogging como es Twitter. Esto Miguel lo sabe, lo estamos comentando para la audiencia, para recordarlo, y que también está basada en un protocolo abierto, que Mastodon es tanto el nombre de este servicio que todos le damos, como también el protocolo de interoperabilidad de microblogging, en donde vos tenés una especie de Twitter que está montado en distintos servidores alrededor del mundo. Entonces vos, cuando vas a hacerte un usuario, podés elegir en qué servidor querés que tu usuario esté asentado. Y en base a eso vos podés ver lo que postean las personas que seguís, como si fuese el Twitter común, y también podés ver un timeline, o sea, una línea de tiempo de cosas del servidor donde vos estás. Que muchas veces hay servidores especializados que curan contenido de cierta manera, etcétera. Tienen distintas reglas de moderación de contenidos. Entonces tenés distintos universos. Al mismo tiempo vos podés seguir a personas que estén o no estén en tu servidor. Y al mismo tiempo vos también podés ver el timeline, digamos, o la lista de novedades, de cosas de toda la federación, digamos, o sea, de todos los servidores. Que es, por supuesto, una cosa directamente inusable, porque todo esto también es en orden cronológico inverso. Acá no hay algoritmo de recomendación ni de curación. Seguramente aparecerán ahora servicios que te hagan un algoritmo de curación arriba de todo eso, pero en general sucede esta cuestión. Y eso también mostró otras flaquezas de ese modelo, ¿no? Nosotros, por ahí, en mi caso, yo a veces soy como muy esperanzado de lo democratizador y descentralizado, pero tiene como unos desafíos técnicos muy graves también. Por ejemplo, la resiliencia frente a ataques que puede tener un servidor
mantenido por voluntarios con un grupo pequeño de usuarios, no es lo mismo en cuanto a infraestructura crítica, o de capacidad defensiva que puede tener una gran empresa. Problemas de moderación de contenidos, de escalabilidad de mensajes, todo eso también se da. Y aparte también de seguridad del propio servidor, porque a todo esto pues tienes que confiar ciegamente en que la metadata de todas tus comunicaciones, incluido el IP desde donde te estás conectando, datos de geolocalización, el contenido de los tweets, el contenido de los mensajes directos, porque no son cifrados de extremo a extremo, etcétera, es todo visible para el que administra ese servidor, ¿no? Entonces, para el propietario del servidor al que estás conectado, ¿no? Que exacto. finalmente nos pone en la misma situación, ¿no? O sea, hoy nada impide que Elon Musk se ponga a leer los mensajes directos de sus usuarios. Hoy es Quizás lo impide la posibilidad de alguna sanción futura de la FTC, es lo único que se lo impide en Estados Unidos. Exactamente, pero ese escrutinio público lo tiene una empresa grande. Ahora, pequeños servidores e instancias más pequeñas pueden hacer cualquier tropelía que quieran, ¿no? Entonces, también está interesante tener eso en cuenta, ¿no? O sea, entender para qué funcionan estos. O sea, creo que el protocolo Mastodon, del protocolo de Mastodon a mí me parece súper interesante, ¿no? La idea de, en lugar de crear un producto, crear un protocolo y que este protocolo permita la comunicación de diversas personas, de diversos orígenes, con una igualdad de condiciones equivalente a la que te daría el correo electrónico, ¿no? Tú puedes tener el mejor servidor de correo electrónico del mundo, yo puedo tener el más barato, puedo tenerlo en mi sótano como lo tenía Hillary Clinton, y aún así podemos intercambiar correos electrónicos, ¿no? Porque mientras cumplamos con el protocolo son interoperables. Claro que ahí, o sea, lo que corresponde es preguntarse hasta qué punto la decisión, el usuario común y corriente está en capacidad de poder arbitrar la decisión de a qué servidor me voy a unir y finalmente cuál es el modelo de negocio detrás de ese servidor, ¿no? La mayoría son literalmente proyectos de Patreon que reciben dinero y que son mantenidos por, no sé, pues, estudiantes de doctorado en Holanda, en Alemania, que son casi como proyectos de fin de semana, que, claro, no están en capacidad de soportar un volumen de usuarios tan grande, ¿no? Pero a mí lo que me deja esperanza también de este tema Twitter, con independencia de la suerte de la empresa en concreto, es que nos hace pensar en esto y que se está creando una oportunidad bien valiosa y bien importante de tanto herramientas que ya existían como nuevas herramientas de comunicación que surjan a rellenar un vacío necesario, ¿no? Yo creo que hay muchos casos de usos bien concretos de Twitter que van a tener una multiplicidad de oferentes tratando de llenar ese vacío, y de repente hay un montón de cosas hoy malas de Twitter que no van a estar presentes en esos competidores, y quizás eso es algo bueno. Quizás esto es una situación en la que ha crecido tanto que no vamos, o sea, va a ser menos lo que extrañamos que lo que nos agradecemos que se haya ido. Me gusta esa esperanza que tenés. Para mí van a aparecer cosas malas nuevas, con la diferencia de que las cosas malas las conocíamos, sabíamos conceptualizarlas, sabíamos a qué culpar, algo que la sociedad civil nos sale muy bien. Entonces, cuando aparezcan los nuevos problemas cuando se mueve el campo, ¿no?, de juego, incluidos los arcos, vamos a ver ahí qué puede llegar a pasar. Pero bueno. Ese es el mismo argumento que hacen para tratar de bloquear TikTok en Estados Unidos, Javi. Mira vos, que entonces termino siendo más centralizador, yanqui, colonialista de lo que pensaba. Claro, es literal. O sea, te apuesto que Facebook tiene ahí muchas personas en Washington tratando de convencer a los senadores y a los diputados diciéndole: tienes que bloquear TikTok, porque a ellos no sabemos lo que están haciendo. Ahí está metido el Partido Comunista Chino. Aunque sea nosotros nos portamos mal, pero no, para mí hay que meterse, pero no con el grado de esperanza naif. ¿Viste? Esta es la solución, la interoperabilidad y la libertad. Sí, pero va a tener sus desafíos también, ¿no? Sí. Yo creo que van a terminar surgiendo nuevos. Incluso yo creo, me imagino un universo alternativo en el que Mastodon o algo parecido a Mastodon se consolide. Probablemente surgirán incluso actores intermedios, ¿no? Intermediarios poderosos, ¿no? Servidores gigantes donde la mayoría de gente se agolpe, y no faltará el loco que corra su propio servidor, así como hay quien corre su propio servidor de correo electrónico, pero hay Gmail, hay Hotmail, etcétera, y la mayoría de gente pues interactúa en eso. O como los que hacían con los intentos de redes sociales competidoras de Twitter, las Parler, los Gab, ¿no? Todos esos. Básicamente un buen servidor de Mastodon donde se concentren esos personajes y lo hagan fuerte, sostenible. Hay mucho dinero también atrás de esos grandes movimientos políticos. Pero es cierto que el problema de la moderación de contenidos no solamente es un problema que impacta
nos impacta a nosotros como usuarios, sino que impacta la viabilidad de negocios de esas empresas. Por ejemplo, Parler o Truth Social, que era la otra que era de ultraderecha, tenían muchos problemas para ponerse en la tienda de aplicaciones de Google o de Apple, porque uno de los requisitos era que tengan cierta forma de moderación de contenidos, ¿no? No los dejaban entrar siquiera a las tiendas de aplicaciones si es que no tenían eso. Entonces, yo creo que hoy las condiciones para crear una red social y para hacerla viable a nivel tecnológico y de negocio son distintas de las que eran hace 10 o 15 años, en términos de que hemos perdido esa inocencia, ¿no? Y hoy demandamos algunas de estas preguntas resueltas antes de que empiecen a correr. Claro. Bueno, me parece que con eso podemos ya pasar al otro tema que nos ocupaba hoy. A otro tema sobre pérdida de la inocencia. Exactamente. Sí, pérdida de la inocencia y al mismo tiempo también... Sí, a mí me tiene bastante partido ese tema, y es el tema de la neutralidad de la red. Un tema que hemos tratado nosotros antes en algún episodio viejo de hace unos años, pero que ahora vuelve en forma de fichas. ¿Y por qué vuelve en forma de fichas? En forma de NFTs. Sí, en forma de NFTs, son fichas virtuales. Por dos cosas. La primera es porque en Corea del Sur, en el 2016, si mal no recuerdo, o el 19, se empezaron a implementar excepciones a la neutralidad de la red como la conocíamos nosotros. No vamos a explicar qué es la neutralidad de la red, vamos a hacer por primera vez algo que habla de nuestro ego, que es decir, vayan a escuchar episodios de neutralidad de la red. O pongan en internet. Sí. Red. O vamos a hacer unas recomendaciones de links también. Hay un buen episodio de John Oliver sobre eso. Ah, también es cierto, episodio de John Oliver. Vamos a ir anotando después para poner en las notas del episodio. Pero el tema es que la cuestión vuelve porque se dio en Corea del Sur este tema, ¿sí? En el cual básicamente se permitió que distintos operadores de redes, ¿sí?, pudieran cobrarse entre ellos a la hora de enviar tráfico. Se sabe que en realidad por libertad contractual los acuerdos de peering, o sea, de interconexión de redes que conforman Internet, son de libre negociación. Alguien podría tranquilamente elegir cobrar o no. De hecho, las grandes redes cobran o tienen otra lógica, pero en general la mayoría de las redes se benefician del tráfico de la otra, porque justamente los usuarios de una red quieren acceder al tráfico de los usuarios de otra red y así por el estilo, o a los servicios o a las prestaciones. Entonces se hace un arreglo de precio cero, básicamente, ¿no? Entonces esta idea de la libre interconexión sin la obligación de pagar una cuota era la regla. Eso cambió en Corea del Sur entre operadores de red, ¿sí? Y ha generado distintas cuestiones. Hay quienes interpretan en esto algo negativo para Internet. De hecho, los precios, por ejemplo, de conectividad subieron mucho porque, o casualidad, ¿qué va a pasar? Si se pueden cobrar entre ellos los operadores de red, ¿a quién le van a trasladar el costo? Al usuario. Entonces, el precio de conexión a Internet se elevó. La calidad también de las conexiones o de las prestaciones de los servicios también ha bajado. Por ejemplo, si yo puedo comprimir aún más o poner un bitrate más bajo en un video de alta calidad para que me consuma menos datos, lo voy a hacer. Entonces se hace traffic shaping para hacer que el peso de los servicios sea cada vez menor y ahorrarse dinero y así por el estilo, ¿no? Entonces todo eso genera incentivos económicos que hacen que las cosas se manejen de una forma y no de otra. Ahora se está proponiendo en Corea del Sur ir un paso más allá de eso y directamente obligar a que esos acuerdos pagos se hagan también, no solamente entre los operadores de las redes, sino también con los que generan contenidos, con los grandes servicios OTT, que se les suele llamar. Los operadores de video bajo demanda, los Netflix, los Amazon Prime, casi siempre los operadores de video son a los que más se les endilga esta cuestión de estás sobrecargando mi red y deberías pagar por eso, ¿no? Entonces eso es lo que se intenta hacer ahora. Y en paralelo, en la Unión Europea, el amigo Thierry Breton, que es el comisionado de Mercado Interno o algo así, y Margaret Vestager han estado proponiendo, en línea con la ETNO, con la Unión de Telecomunicaciones de Europa, revisar las reglas de neutralidad de la red para justamente establecer esto, ¿no? Que tengan que pagar sí o sí una cuota los que envían el contenido, ¿sí? Los que en el dibujito del intercambio de información envían datos porque sobrecargan las redes. Hoy por hoy los que pagan son los que reciben, ¿no? Que es la persona que se conecta a Internet. Y como decíamos antes, entre ellos los intermediarios de operación de redes se arreglan de otras formas. Pero bueno, ese es el principal debate que hay ahora. ¿Por qué te parece, Miguel, que es una pérdida de la inocencia? Porque nosotros en la época de la inocencia
o el argumento clásico es en defensa estricta de la neutralidad total de la red. En este aspecto, bueno, el aspecto técnico, no de tráfico, no el aspecto sí. de Lo cierto es que no hay ninguna regla de neutralidad de red que no tenga una excepción, ¿no? O sea, en todo el mundo, ninguna implementación. La pregunta, yo creo, y donde se gasta la mayor parte del tiempo, es preguntándonos qué excepciones son justificadas, qué excepciones no son justificadas. Yo creo que este argumento, el de quien sea que manda el torrente de información tiene que pagar por la cañería, es un argumento que es uno de los primeros que se debe haber ensayado esto sobre la neutralidad de red no sé, pues hace 20 años, tranquilamente. Y nunca ha sido muy exitoso. Nunca ha sido muy exitoso porque las empresas de telecomunicaciones no son populares en ningún lugar del mundo. Nunca ha sido muy exitoso porque desde un punto de vista técnico también es disputable. O sea, si tú, por ejemplo, imagínate, Javi, que tú y yo vamos a poner una plataforma de video. Probablemente, si tú miras el desagregado de costos, una línea de costos va a ser la conexión de nuestros servidores. Nosotros de por sí, o sea, las empresas que producen estos contenidos ya pagan granjas de servidores, redistribución de contenidos, etcétera, que incluyen la salida de Internet. ¿No? O sea, claro, tienen que pagar su salida de Internet de todas maneras. La manera en la que se lo cobran y todo es un arreglo entre ellos y los operadores. Y a mí me parece que ahora están reflotando esto porque la Unión Europea viene en una seguidilla de ganarle por goleada a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Porque a las empresas de contenidos, porque esto yo creo que se puede ver también geopolíticamente como Europa versus las Big Tech de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya les ganaron con la GDPR, con la reglamentación de privacidad, les han ganado recientemente con la ley del mercado digital y ahora dicen, bueno, ya vamos dos, esta es la última y sabemos además que las empresas, estas mismas empresas, las estamos golpeando cuando están más débiles porque del otro lado del Atlántico también las están investigando por una serie de prácticas antimonopólicas y están en una situación compleja. Y yo creo que incluso lo han visto como que puede ser un momento en el cual esto puede ser el momento de menor resistencia de su parte, ¿no? Incluso puede ser hasta una ficha de negociación en el que las empresas de contenidos digan, la verdad es que con tal de que me dejes tranquilo y no salga otra investigación por libre competencia o una reforma, etcétera, en los próximos 2 o 3 años, yo estoy dispuesto a ceder en esto, como han cedido, por ejemplo, a propósito del marco regulatorio de copyright o cosas así, ¿no? En muchos contextos han cedido a la negociación, así que sería terrible para los usuarios, pero lamentablemente también es este tipo de situaciones en donde lo que le parezca a los usuarios no está representado en el debate en absoluto. Es un juego político de poder. Creo que hay también otras dimensiones más para agregarle a todo esto para hacerlo más divertido, que es los incentivos que esto crearía. Bueno, nosotros decimos sería malo para los usuarios, pero ¿por qué? La razón por la cual hoy el proveedor de servicios que cualquiera de nosotros tiene en su casa no te hace un plan especial de internet en donde tu conexión vale X. Si querés tener también video en HD de YouTube o del tipo de video que quieras, tienes que pagar X más 1, más 2, más 3. Y si querés otro servicio encima que sea de mensajería, por ejemplo, y no sé qué, X más 4, más 5, streaming de juegos, más así y así por el estilo. La única razón por la que eso no existe es porque la empresa de telecomunicaciones no tiene control absoluto técnico y económico de tu conexión, ¿sí? Y de qué elegir a la hora de darte servicio. Por un lado, porque las leyes de neutralidad de la red donde existen impiden eso. Pero por otro lado, porque no tienen control económico de esto, ¿sí? ¿Qué significaría control económico? Si el proveedor de servicios de Internet al que estamos conectados tiene la capacidad de negarse a conectarse a cualquier red que haga un acuerdo con ellos, puede directamente decirte, bueno, tu conexión no tiene directamente acceso a Netflix. ¿Por qué? Porque no hice un arreglo con Netflix. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué hace? Le da el poder de darle forma a toda tu experiencia de Internet a un solo actor, que es la empresa de conexión de Internet que vos tenés. Esto lo conocíamos y sucedía antes con las empresas de telecomunicaciones desde siempre. Las tarifas de larga distancia, por ejemplo, varían lo que valían porque tenían las empresas el poder de definir cómo y de qué manera conectarse para cobrar. Y en función del país a veces también. Exactamente, y dependiendo del país. Y muchas veces esas empresas son, por economías de escala,
directamente monopolios u oligopolios, ¿no? Eh, entonces estamos complicados en ese sentido. Es cierto, por supuesto, que las empresas, las Big Tech, generan muchísimo dinero que debería redistribuirse mejor, generan algunas otras externalidades negativas sociales o económicas, si se quiere también. O la generan en países en donde no tributan. O sea, sí hay un desequilibrio, yo creo. Exactamente, sí. Hay un desequilibrio. Pero el desequilibrio no se soluciona para mí dándole más dinero y poder a otro gigante, que dicho sea de paso también están mucho más cercanos por una cuestión de presencia física en los países de los gobiernos. Entonces son más controlables por los gobiernos, ¿no? En lo malo. Entonces hay varias cosas que son inconvenientes. Pero para mí se solucionaría con otro tipo de soluciones. Con legislación antimonopolio, que obligue a desinvertir en algunos aspectos a las empresas, las Big Tech, en los mercados que manejan. Se arregla con unos buenos impuestos bien fuertes que se dediquen a financiar, por ejemplo, infraestructura de red. Otra cosa que suelen decir las telcos con esto es que si ellas les dejan violar la neutralidad de la red, utilizarían el dinero para invertir mejor en redes o en mejores redes. Uh-huh. Algo que en Corea del Sur, por ejemplo, donde se implementó, no sucedió. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Bueno, que se invierta en infraestructura pública cobrando impuestos y que las Big Tech paguen todos los impuestos que tienen que pagar. Por supuesto, hay problemas logísticos para generar eso. Pero me parece un poco una solución perezosa el decir, bueno, vamos a volver a darle al viejo gatekeeper el poder que tenía antes, ¿no? Sí, y yo creo que es cierto también que nos hemos distraído de este debate. Estaba revisando uno de los papers que me mandaste y partía de la premisa de que tenemos tantos años con leyes de neutralidad de red en distintos lugares del mundo y no hemos generado mucha evidencia empírica sobre qué tan efectivas han sido en promover innovación, desarrollo, porque es difícil individualizarlo, ¿no? Porque, digamos, genuinamente lo que nosotros experimentamos como innovación es el conglomerado de una serie de factores, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el nivel de innovación que hoy apreciamos está derivado exclusivamente de que la Internet se trate como un servicio público, no se puede discriminar, etcétera? Es súper difícil entonces están agarrando en eso para decir, mira, yo creo que lo que estamos haciendo, dejando plata sobre la mesa, está ahí un dinero que podríamos meternos al bolsillo las empresas operadoras y que podríamos usar para beneficio de todo el mundo, ¿no? Lo cierto es que también esto tiene que leerse en el contexto de la crisis global de las empresas operadoras, que cada vez ven sus márgenes más pequeños reducidos, ¿no? Piensa en todos los negocios que las empresas operadoras antes tenían, larga distancia, distintas formas de conectividad en casa, incluso el propio cable, ¿no? En muchos países las empresas operadoras de telecomunicaciones son empresas de prestación de servicios de cable también, que son negocios en muere, ¿no? O sea, nadie se le ocurriría ahora poner una empresa de cable en el año 2022. Entonces, claro, claramente son estos elefantes blancos que están necesitados de ver de dónde más sacan dinero. Uh-huh. Sí, y es muy válido también, porque necesitas un mercado pujante de empresas de conectividad. El tema es cómo hacer esa redistribución de ingresos de manera que no cree un privilegio arbitrario que pueda ser abusado, ¿no? Es como si yo te dijera, hay un problema de inseguridad, hay muchos asaltos en la calle, entonces necesitamos darle armas al ejército y sacar más soldados a la calle o a la policía. Y esa es la solución. Está bien, suena como una solución directa de transferencia de un recurso de poder a otro lugar. El tema es cómo se utiliza, qué efectividad tiene, cuáles son los incentivos a jugar. Y creo que los contraejemplos, como el de Corea, son interesantes para ensayar otras soluciones, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo intervenir en esto? Por eso esto es política pública y es un trabajo muy fino, ¿no? No es algo tan fácil. Pero bueno, esperemos. Pero bueno, va a ser interesante ver cómo avanza ese tema en Europa, sobre todo teniendo en cuenta que en Latinoamérica, por ejemplo, muchas empresas de telecomunicaciones europeas están presentes en Latinoamérica también, ¿no? Entonces, bien podría ser un espacio de ensayo para traer esas políticas públicas hacia Latinoamérica. Fabuloso. Bueno, creo que estamos ya en un buen tiempo de final de episodio. Me parece que antes de irnos podríamos hacer la pregunta de rigor de alguna recomendación o consumo cultural de los cuales siempre tenemos algunos. Dale, Javi. ¿Quieres empezar tú? Sí. ¿Tienes algo para recomendar? Dale. Tengo algo para recomendar, una serie que estuve viendo que no está muy relacionada al mundo de Internet, y otra que me recomendaron y no vi. Entonces, una que sí vi, que no está muy relacionada al mundo de Internet, pero que tiene algo de eso, es la serie El fin del amor, se llama, está en Amazon. Está basada es argentina esas series, ¿eh? ¿Puede ser? Es argentina, basada en el libro de una autora argentina también, que se llama Tamara Tenenbaum.
que habla... El libro es una especie de ensayo. Claro, porque ese libro es un libro de no ficción. Eso me sorprendió. Exactamente. Es un libro de no ficción, más bien del tipo de un ensayo, en el que ella hace una especie de paralelismo entre la experiencia que ella estuvo viviendo cuando salía de una vida como judía ortodoxa en su niñez en Buenos Aires, hacia conocer el mundo y cómo fue abriendo el espectro de lo que era la relación sexoafectiva con personas y las cosas que existen. Y lo va mechando con entrevistas, lo va mechando con datos, tiene mucho de investigación. Tamara es filósofa, si yo mal no recuerdo. Así que está muy bueno. Y es una versión ficcionalizada del viaje de apertura y exploración de esa chica. Y el que me recomendaron y no vi es una serie sobre la empresa Spotify, una serie sueca, me parece que. Esa es la recomendación que yo iba a hacer. Ah, bueno, entonces te la dejo para que lo mires con un poco más de Está bien, parece que andamos en los mismos círculos, Javi. Sí, yo les quería recomendar algo que sí tiene que ver con Internet, que es, ahora hay un montón de series que están saliendo sobre diversas empresas de tecnología, ¿no? Uber, Airbnb, Theranos, pero una que estuve viendo recientemente que me gustó por lo distinta, que es a todas las anteriores que he mencionado, es la serie sobre Spotify. Se llama The Playlist o la lista de reproducción. Está, al menos en Latinoamérica, creo que está en Netflix. Pero una cosa interesante de la serie es que es sueca, al igual que Spotify, que es una plataforma sueca. Entonces está completamente en sueco, hay que verla con subtítulos. Y otra cosa interesante es que te muestra cómo era el ecosistema cultural y de negocios en Europa en la época en la que se creó Spotify. Que nosotros llegamos a conocer Spotify en Latinoamérica alrededor del año 2012 o 13, por ahí, como un producto ya formado. Pero cuando empezó en Europa, que hubo una época en la que solo estaba disponible en Europa, una época en la que solo estaba disponible en Suecia, el servicio creció más o menos a la sombra de la persecución a las páginas de torrents, a las páginas como de Pirate Bay, ¿no? Entonces es como reacción a este juicio que fue muy público en Suecia de las empresas de las páginas de compartición de contenidos y de cómo toda una generación sueca se acostumbró a tener la música gratis, que se crean plataformas como esta, ¿no? Entonces es bien interesante verlo desde ese punto de vista, porque no sé, quienes hemos estado en Internet hace mucho tiempo recordamos con mucho cariño esas épocas. Entonces es bonito pensar cómo una cosa llevó a la otra, ¿no? Y que quizás lo que hoy experimentamos como streaming, etcétera, es un mercado legal, pero que finalmente fue este otro comportamiento en los márgenes de la legalidad lo que abrió la puerta en términos de desarrollo tecnológico, expectativa cultural, etcétera, para que venga lo demás, ¿no? Entonces está muy bien hecha la serie, es muy cortita, creo que tiene 7, 8 episodios, 6 episodios, así que es una buena recomendación para estos días. Solo 6 episodios, me encanta, buenísimo. No me gustan esas series eternas, sin sentido. Bueno, Miguel, estamos ya en un tiempo genial para un buen episodio, así que vamos a... Genial, Javi. Dale, espero que estés muy bien y que no te agarre mucho el calor por Córdoba capital. Trataremos que no sea así. Ahora está haciendo más o menos 35 grados. Pero espera, ¿y cuánto puede llegar? O sea, en enero o febrero van a estar a 50. No sé. Tengo miedo de que puede suceder. Así que con miedo, terror y desesperación climática nos despedimos entonces hasta el próximo episodio. Chao, Miguel. Chao. Cuídense.